Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva semana. Poco a poco se han ido calmando las cosas, ya veo que todos han entregado sus tareas, bueno, casi todas las tareas, eso me da mucho gusto. Y pues bueno, iniciamos esta sexta semana, pues hasta cierto punto, poniéndonos al día de todos los pendientes. Espero que ya para este momento pues la cosa sea más tranquila, que no tengan que elaborar todo tan rápido y que en realidad sea un aprendizaje de su parte. Recuerden que este curso les debe servir para mejorar su aspecto de redacción y de ortografía. Entonces esa es nuestra finalidad, además de crear las metodologías básicas para la lectura de los textos que en un futuro ustedes abordarán en sus carreras universitarias. Pues bueno, en esta sexta semana nos vamos a adentrar en las categorías gramaticales. Yo les decía la clase anterior que era muy importante entender cómo funciona la sintaxis, cómo funciona la palabra dentro de la oración para comprender cómo se debe redactar esa oración. Entonces justamente de eso vamos a hablar esta semana. Voy a hacer un repaso de lo que veo en pantalla para explicarles qué les piden, ¿no? Primero tienen un reactivo de cuadro sinóptico, ¿no? Van a hacer un cuadro sinóptico acerca de las teorías que aparecen en la carpeta de teorías del módulo 3, unidad 2, donde vienen los elementos, pues, voy a abrir esa carpeta, donde qué es un párrafo, cómo funciona el párrafo, qué diferencia tiene con la oración, cómo se estructura. Después viene otro PDF de funciones de los signos de puntuación. Ahí se da un repaso de cómo funciona una coma, para qué es la coma, para qué es el punto y coma, para qué son los dos puntos, para qué es el punto final. Ya en otro video hablé un poco de ello, pero ahora sí, si da tiempo retomaré el punto. Después hay un PowerPoint, una presentación en PowerPoint, se llama los signos de puntuación, donde dan un análisis detallado. Este PowerPoint de esta presentación está muy bien desarrollada. No la hice yo, pero la he checado y bueno, es bastante, pues sí, didáctica para todos nosotros. Tengan un poco de cuidado. Si están utilizando Chrome, el buscador de Google, puede ser que no baje la presentación. Si están usando Explorer no van a tener ese problema. Entonces cuidado, no he probado ni con Firefox ni con Safari. Pero si no pueden bajarla, pues cambien a Explorer, donde ya lo chequé y sí se descarga la presentación. Bueno. Y por último viene un PDF que se llama Tres Bellas, donde se juega un poco se juega o se analiza la importancia de los signos de puntuación y cómo una coma o un punto pueden cambiar la semántica del discurso. Es decir, el contenido de tu texto puede cambiar si no colocas los signos de puntuación donde debieras colocarlos, donde la necesidad del contenido lo pide. Recordemos que llegamos a un punto donde cuestionaremos aquello que aprendimos en la primaria, que implicaba que la coma era una pausa menor y el punto una pausa mayor. Y entonces uno redactaba o uno redacta y prácticamente esparce en el texto comas donde uno cree que debe haber una pausa en la lectura, y puntos igual, donde uno dice, bueno, creo que aquí hay una pausa mayor, pues bueno, es un punto. En este momento cuestionaremos ese procedimiento. En realidad, el punto y la coma, aunque son pausas que dan cuenta de un momento sintáctico, de un elemento sintáctico dentro de la oración. No son pausas que impliquen la prosodia. De hecho, esto debió quedar claro con la semana 1. Una cosa es lengua y otra cosa es lenguaje. El lenguaje es la manera en cómo, lenguaje o habla, la manera en cómo yo utilizo las normas de la lengua, lo que implica la lengua, la gramática, la sintaxis, la ortografía, la prosodia, la fonética, la etimología, etc. Todas estas normas que yo tengo en un compendio abstracto, ya sea un diccionario, ya sea una gramática, física, un libro, todas estas normas que asimilo, las utilizo
como en este momento, de una manera arbitraria. Es decir, no tomo noción de ellas, sino simplemente las hago mías y las aplico. En esta aplicación, la cuestión arbitraria, la cuestión de espontaneidad, implica que uno no es consciente en qué momento debe ir la coma y el punto, sino simplemente habla y según las necesidades fisiológicas se detiene y toma uno aire para seguir hablando acerca de ese contexto sin tener nociones de que ahí va una coma o es necesaria ahí la coma. Eso es solo cuando este texto oral, esta cuestión prosódica, pasa a un texto escrito. Es ahí donde yo reflexiono en qué lugar de la oración que estoy estructurando debe llevar una pausa. Ustedes lo verán cuando les entregan un texto que está bien redactado, la redacción nos indica cuál va a ser el ritmo, cuáles serán las pausas, cuál será el tiempo en el que se debe leer ese texto. Un texto mal redactado implica imposibilidades de lectura, es decir, el lector no sabrá cómo leerlo, no sabrá qué tonos darle, no sabrá qué ritmo darle, e irá interpretando poco a poco y llegará a un punto en donde dirá, no entiendo lo que trataba de decirme. Es justamente porque hay un choque ahí entre los usos y costumbres del lenguaje con los usos normativos del texto escrito conformado según una gramática o una norma de la lengua. Bueno, pues eso va a tratar este curso esta semana. Ese cuadro sinóptico ustedes darán cuenta de todas estas categorías de cuestiones sintácticas, cómo funciona un punto, cómo funciona una coma, qué es la coma, qué es el punto y coma, qué son los dos puntos, etc. Después viene un ejercicio sobre las categorías gramaticales de las palabras en oración y les van a preguntar qué es un objeto directo en esta oración, qué es el sujeto, si hay sujeto o si no hay sujeto. Deberán recordar, harán una pequeña investigación, harán memoria de aquello que aprendieron en secundaria, en preparatoria, acerca de las estructuras de la oración: el sujeto, el predicado, sus modificadores del sujeto, los adjetivos, modificadores del predicado, objetos directos, objetos indirectos, circunstanciales de qué tipo, circunstancial de aposición, circunstancial de tiempo, circunstancial de lugar, circunstancial de modo, etc. ¿no? Entonces eso entenderán y eso deberán, les preguntarán en esas categorías gramaticales. Después les piden, hay un ejercicio que dice párrafo con 5 oraciones, que implica, les marcan un texto y ustedes, ya que aprendieron cómo funciona o cómo se usa la coma, el punto y coma, los dos puntos, pues bueno, en ese párrafo que no tiene signos de puntuación, pues ustedes les pondrán los signos de puntuación donde es debido. Más adelante verán un video sobre las importancias de los signos de puntuación, que seguimos en la misma dinámica, aprender cómo funcionan estos signos. Y después hay una tarea donde hay que subir otra vez un texto que ya está dado, lo estoy viendo para todo el mundo. Dice: copie el párrafo que se encuentra a continuación en un documento de Word y ponga la puntuación que se requiere. Pues muy bien, pues muy sencillo. Después tienen un cuestionario para identificar las ideas principales y secundarias. Estoy en ese cuestionario y el cuestionario pues es acerca de El viaje de los cantores de Hugo Salcedo. Después de leer el párrafo del viaje de los cantores, elija una opción para que identifique cuál es la idea principal. Entonces aquí nos meteremos en la cuestión del párrafo. ¿Qué implica un párrafo? ¿Cuál es el tema del párrafo? ¿Cómo identificar los temas dentro de un párrafo? ¿Cómo estructurar bien un párrafo? Ya les había hablado en otra ocasión acerca de la diferencia entre frase, oración y párrafo, de cómo uno implicaba una autonomía en cuestión de idea, mientras que el párrafo agrupaba muchas ideas conforme a un solo tema. Pero este eje de la unidad
de una sola idea, oración, un solo tema, párrafo, nos marca los límites de la estructura justamente para que el lector sepa reconocer de qué está tratando. Aquel párrafo donde encuentran primero un tema acerca de la circunstancia económica en el país, después la violencia, después la religión, después, y todo mezclado en ese mismo párrafo, ese párrafo estará mal redactado. El lector al final del párrafo dirá, me dijo mucho, pero en realidad no sé cómo estructurar cuál es la idea principal. Claro que no lo sabe, porque son muchas las ideas principales que tenía ese párrafo. Ese párrafo estaba mal redactado. Bueno. Regreso otra vez a sus tareas. Después de ese cuestionario viene un cuento de Juan José Arreola, un cuento titulado Anuncio, donde lo que harán será leer ese cuento y después armaron no una paráfrasis. Esto luego tuvo conflicto en otras tareas. No es parafrasear, no es rehacer el cuento. No implica un rehacer, un acto creativo, sino implica una reseña, un análisis del cuento, un elemento que a ustedes les haya llamado la atención, pues abordar ese cuento desde ahí, o simplemente un resumen. Lo que estoy pidiendo, ¿por qué la diferencia entre parafrasear y resumen? Porque yo lo que pido es ver cómo están redactando para poder trabajar en los errores de su redacción. Si ustedes me parafrasean, llegará un momento en que yo no sepa distinguir o yo no pueda distinguir, mejor dicho, yo no puedo distinguir, no sé cómo y qué tanto está la influencia de aquel texto original, aquel texto base, sobre su nueva redacción. Entonces yo necesito ver su redacción pura, solamente a ustedes. Entonces eso quiero que hagan para que yo posteriormente analice esa redacción y les diga, aquí tienes un problema con el punto, aquí con la coma, igual de esta manera. Trataré de hacerlo de una manera dinámica, como si esto fuera una clase, para que todos vayan comprendiéndolo. Poco a poco estoy en un proyecto sobre usos, aplicaciones de estas herramientas a nivel docencia, de estas herramientas informáticas. Entonces poco a poco espero que esto sea más dinámico, con mayor dinamismo, y que ustedes puedan participar y que puedan verlo, ¿no? Porque esto de consultar y estar calificando con la hoja, pues ustedes no ven el resultado. Entonces veré qué manera tenemos para que ustedes tengan el ejercicio y que puedan seguir todas mis recomendaciones. Bueno, pues no queda otra más que trabajar y pues nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Saludos, suerte.